de Isaías Ramos, él es del Centro de Incidencia Ambiental CIAN. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estar acá con nosotros. Vimos que presentaron una denuncia penal contra dos ministros por su gestión o por su rol en la gestión del contrato de concesión con Minera Panamá. Cuéntenos Sí, un poquito de esa denuncia. bueno, se presentó una denuncia penal contra Ramón Martínez y el ministro Alfaro en función de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y diferentes formas de peculado. El día de ayer se presentó en la Procuraduría de la Nación para que las autoridades competentes investiguen el caso y realicen las ejecuciones que correspondan en En el relación caso al del contrato. ministro Alfaro, ustedes hicieron énfasis en lo que el ministro expuso esta semana o hace unos días en el Pleno de la Asamblea Nacional. Específicamente, ¿qué de lo que expuso el ministro estuvo mal que los llevó a ustedes a presentar esa denuncia? Bueno, además de la no ejecución del fallo todo este tiempo, el ministro fue categórico cuando señaló de que él había suspendido la ejecución del fallo de inconstitucionalidad hasta llegar a un acuerdo con la empresa minera. Eso, eso lo indicó en el sistema de repreguntas que le hicieron en la Asamblea Legislativa. Que se retrasó el Pero, fallo, la implementación del fallo de la Corte sobre pero pretexto de negociar y lograr un nuevo pero acuerdo. la minera no actuó con un recurso legal frente a eso, don Isaías. Bueno, primero, buen día, profesor Cabrera. Yo soy un seguidor de su programa por muchos Gracias, años, gracias. desde que era, sí. El asunto es, profesor y compañeros, no solamente los recursos que actualmente ha presentado Minera Panamá. Estamos hablando que desde el 2021, en donde el propio ministro de Comercio e Industria ha señalado que entra en vigencia el fallo, él señala de que se suspendió su ejecución, que en ese momento no había ninguna contraargumentación por parte de la minera y no se ejecutó con diversas argumentaciones por parte del gobierno nacional, indicando que se entraba en una situación de renegociación. ¿Sí? Ahora, en opinión de ustedes, que obviamente me imagino que con los abogados que ustedes, a los que ustedes recurrieron, pues hicieron todo el análisis. ¿Qué es lo que hace que el Ejecutivo, a pesar del fallo y que el fallo entra en vigencia, haya permitido que la empresa siga funcionando? Dios santo, ¿por dónde empezamos, profesor? El el asunto de la renegociación del fallo, el manejo que ha tenido, podemos decir, por ejemplo, de que el fallo fue notificado a las partes en el 2017, ¿sí? Sin embargo, la propia, las propias autoridades del Ministerio de Comercio e Industria, a pesar de no ser parte del proceso, dilataron y solicitaron aclaración de sentencia a través de su apoderada judicial. Y bueno, en diciembre, fue en diciembre de 2021 cuando ellos indican que aceptan el fallo y luego de la publicación. Pero el Ministerio de Comercio e Industria ha realizado toda una serie de acciones dilatorias para que la ejecución del fallo de inconstitucionalidad no se llevara a efecto. Ahora, con la ejecución del fallo, después de 3 semanas que no se publicara en Gaceta Oficial, viene el ministro indicando de que se está haciendo una renegociación del fallo y en las propias declaraciones que señala en la Asamblea Legislativa, ellos muestran y dicen que a pesar de que el fallo es algo de obligatorio cumplimiento, ellos suspendieron su ejecución con el fin de hacer las adecuaciones que
consideraran pertinente. Entonces dejamos el preámbulo de que un ministro, básicamente, frente a la Asamblea Legislativa y en cadena nacional, dice que, bueno, las leyes las va a implementar cuando considere pertinente. Y un funcionario público, usted está muy claro de eso, solamente puede hacer lo que la ley le señale. Ahora, estas denuncias toman su tiempo. El Claro ministro, que sí. a menos que el presidente decida separarlo del cargo mientras lo investigan, que eso no creo que vaya a ocurrir. Y el otro está de embajador en Washington. O sea, ellos van a seguir con sus funciones muy probablemente. Sí, Flor, mire, hay algo que indicar. La función del Centro de Incidencia Ambiental es trabajar en políticas públicas ambientales, ¿sí? Entendemos claramente los procesos y el tiempo que lleva. ¿Cuánto tiempo llevó el fallo de inconstitucionalidad contra Petaquilla, ahora Minera Panamá? Llevó años. Entonces entendemos los procesos, pero también hay un detalle. Si no se dan los primeros pasos exigiendo que se dé transparencia y el buen manejo en la gestión pública, ¿cuándo lo hacemos? Hace parte de unos días se habló, por ejemplo, del tema de corrupción y falta de transparencia, pero debemos exigir transparencia y el buen desempeño público en cada una de las acciones del gobierno, no solamente las que nos conviene, no solamente con el chinito del barrio o con una farmacia detrás de una oficina en Colón. Todos los funcionarios públicos y todos los ciudadanos debemos obedecer la ley. Y en eso, en ese concepto es que debiéramos hablar de seguridad jurídica, la certeza de que cuando se dé una norma por parte del Estado, cuando la Corte falle, cuando los jueces fallen, todos los ciudadanos estamos obligados a ejecutarla, no por partido político, no por conveniencia ni por colores de turno. Sí, pero aún así, yo, mientras escucho el argumento, válido, por cierto, para mí, pues, me vuelve la misma pregunta. O sea, ¿qué pudo haber pasado que a pesar de los fallos, a pesar de todo, el gobierno permitió que siguiera, no, que siga operando? O sea, algo tiene que haber pasado. Yo tenía entendido que eran los recursos que los abogados de la minera habían interpuesto. Bueno, cuando la Corte falla, sus recursos de reconsideración es claro, ejecútese y cúmplase, ¿sí? Sin embargo, ese cumplimiento por parte de las propias autoridades, en ese caso el ente directo era el Ministerio de Comercio e Industria, lo deja en pausa. El proceso continúa y luego vemos que como parte de la política que tiene el Ministerio de Comercio e Industria, vemos al señor presidente hablando de que se va a renegociar un fallo y todos hemos visto lo. ¿Cuál es el punto? El gobierno desea continuar la actividad minera y consideró en su momento que el fallo no era una condicionante para ejecutar o no el plan que tenía en la renegociación del contrato de ley. A pesar de que precisamente era la inconstitucionalidad la que daba el soporte legal para que el país discutiera una nueva posición referente a esa actividad. Pero ustedes con seguridad en el CIAM también habrán escuchado, que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con el argumento, pero lo habrán escuchado, el argumento de, entre otros, el doctor Molino Mola diciendo que Claro. sí, el fallo es real, el fallo existe, hay que cumplirlo, pero que hay derechos adquiridos. Bueno, esa es la posición del doctor Molino Mola y se respeta por su trayectoria, pero ciertamente no se comparte. Y ciertamente hay algo. Eh, el ministro, como un funcionario público más, tiene en su obligación cumplir las disposiciones que establezca el fallo. Entonces, él no puede tomar la actitud de no sé, hay otras condiciones, no lo voy a cumplir. Y ahí vemos entonces poniendo esa denuncia que sean los órganos judiciales del país los que lleven a su fin si sí o no cumplió con lo que debía haber realizado el ministro correspondiente. Que sea la ley la que tome su punto en ese tema. Y finalmente, algo de lo que aquí, y usted lo acaba de mencionar hace unos minutos atrás, que lamentablemente no ha ocurrido en Panamá. ¿Habrá la madurez para discutir en la sociedad panameña, creen ustedes, de la manera más desapasionada posible, aunque son temas que generan pasión,
si los panameños queremos minería o no, porque eso no se ha debatido. Claro que no se ha debatido. Y yo creo que independientemente de la situación de si se tiene la madurez o no para discutirlo, hay la necesidad de hacerlo. Es como el tema de seguro. No es que querramos o no querramos, es un tema que hay que debatir. En cuanto al tema minero, por ejemplo, no es posible, y vuelvo a decirle a Flor y a usted, doctor Cabrera, para nosotros el tema de Minera Panamá es uno de los temas más de minería. Tenemos el caso frente a nosotros de Cerro Colorado, tenemos frente a nosotros Cerro Quema, tenemos Remance, Pito, Chorcha y otras concesiones mineras. El tema de la minería tiene que ser discutido y precisamente ese tipo de demanda y el tipo de acción que hacemos en el Centro de Incidencia Ambiental es para abrir esos debates en donde la sociedad panameña discuta cómo debe utilizar y manejar sus recursos naturales. Al fin y al cabo, la gestión de un Estado no se hace en función de un gobierno ni de una ganancia. Ayer, por ejemplo, cuando estaba frente a la Procuraduría, veía esa construcción que hizo Belisario Porra y todo lo que le dejó a la nación. 100 años después vemos que se creó pensando en un futuro. La pregunta es, ¿nuestros gobiernos están gestionando el aparato gubernamental en función de cuenta 100, 200 años, o solamente están viendo cuánto ganancias sacan hoy para la próxima política dentro de un par de meses? Entonces, si como ciudadanos nosotros no nos ponemos a discutir ese tema, los gobiernos no lo van a hacer. Y yo creo que sí es el momento, independientemente de la posición, profesor. Lamentablemente el cortoplacismo termina imponiéndose, ¿no? Sí, pero hay que hacer la lucha. Pero hay que hacerlo, eso es así. Mire, con todo y lo que puedan pensar, fue a causa del Centro de Insistencia Ambiental e insistir con el tema. Hace 15 años que se llegó a la nulidad, a la inconstitucionalidad de ese fallo. Fueron los entes civiles, las organizaciones ambientales. El gobierno no movió un dedo, incluso nos pusieron tantas piedras en el camino para que ni siquiera ese tema fuera discutido. Entonces, lo que tenemos que seguir hablando y discutiendo a los que nos interesa el ambiente, incluso a los que no les interesa, simplemente nos interesa el país, es que estos temas sigan en la palestra pública y no nos veamos envueltos simplemente en el cortoplacismo, en el problema de hoy, en los carnavales de un momento, y se pierda la posibilidad de realizar planes a futuro, porque realmente lo necesitamos. Bueno, ahí tiene Flor entonces el planteamiento del CIAN y ¿qué es? ¿Demanda o denuncia? ¿Qué es? Es una demanda, ¿no? Sí, es una demanda. Contra el actual ministro de Comercio e Industria y contra el anterior. Correcto. De esta administración. Vamos a ver cómo avanza. Gracias por la oportunidad. Gracias, Isaías, muy amable. Gracias, suerte.